El día de hoy veremos el tema del carcinoma de páncreas. Yo soy la doctora Adriana Michel Ruiz Delgado, soy R2 de Radiología aquí en el Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León. Y para esta clase mi maestro asesor es el doctor Matías Salinas Chapa. Ok. Esta es la tabla de contenidos que vamos a ver durante la clase. Vamos a ver algo breve de introducción, la epidemiología del cáncer de páncreas, los factores de riesgo, la presentación clínica, el diagnóstico, un breve repaso de la anatomía del páncreas, los hallazgos radiológicos, salud, la clasificación del TNM, los criterios de resecabilidad y de no resecabilidad, el tratamiento quirúrgico y algunas conclusiones para finalizar. Bueno, para comenzar, pues el páncreas, el cáncer de páncreas exócrino, pues es una neoplasia altamente letal, como ya todos sabemos. La mayoría de los pacientes se encuentran en un rango de edad de 60 a los 80 años aproximadamente. El adenocarcinoma ductal es el más frecuente y representa el 90% de las neoplasias pancreáticas. Y la tomografía computarizada y la resonancia magnética desempeñan un papel fundamental en la estadificación preoperatoria de este tipo de cáncer. Vamos a empezar con la epidemiología. Aquí tengo unas tablitas que las saqué de la Sociedad Americana del Cáncer, de los casos nuevos por año, de lo que va del 2022. Bueno, aquí podemos ver cuáles están en primer lugar, empezando por mama, próstata, pulmones, colorectal, melanoma, vejiga, linfoma no Hodgkin, el riñón y la pelvis renal, del útero, y hasta este lugar tenemos el páncreas, con 62.210 pacientes que se diagnostican más o menos por año. Esta otra tablita nos demuestra cuál es la cantidad de muertes estimadas de los mismos pacientes que se diagnosticaron con cáncer de páncreas. Aquí podemos ver que de esos 62.100 y pico que veíamos que se diagnosticaban al año, los 34.500 van a fallecer. Esto en pacientes de ambos sexos. Esta otra tablita también me pareció importante para mostrárselas, ya que, como les mencionaba al inicio, el cáncer de páncreas es uno de los cánceres pues, más letales, ¿ok? La sobrevivencia relativa a 5 años, en esta tablita se fue siguiendo en pacientes del 2011 al 2017, encontrando el cáncer de páncreas en último lugar, con solamente un 11% de sobrevida a 5 años. Y bueno, en el estudio de la carga global de la enfermedad, el número de casos incidentes alcanza un máximo de entre los 65 y los 69 años para los hombres y un máximo de incidencia entre los 75 y 79 para las mujeres. También recordemos que es más frecuente en hombres y este tipo de cáncer al momento del diagnóstico ya se encuentran locorregionalmente avanzados. Y solamente entre el 15 al 20% son potencialmente resecables al momento de la presentación. Esto debido a su invasión vascular, como más adelante pues hablaremos de ello. Dentro de los factores de riesgo tenemos modificables y no modificables. En los modificables tenemos el tabaquismo, la obesidad, la diabetes. La diabetes está como en un punto entre si es causa o consecuencia del mismo cáncer de páncreas. Entre la literatura se debate entre estos dos ámbitos. La pancreatitis crónica, también una inflamación frecuente del páncreas, también puede llegar a desarrollar cáncer de páncreas. Y exposición laboral a sustancias químicas, como pueden ser disolventes de hidrocarburos clorados y metales pesados. De los no modificables tenemos la edad, el sexo, la raza, antecedentes familiares. Se dice que aproximadamente un 10% de los adenocarcinomas pancreáticos se diagnostican en familias con antecedentes de esta neoplasia.
Y en estos mismos pacientes, el riesgo de desarrollar el adenocarcinoma es 7 veces mayor que la población que no lo tiene. También hay síndromes genéticos heredados, como puede ser el síndrome de Lynch, el síndrome de cáncer colorectal no polipósico, también el carcinoma pancreático familiar. Y hay otros oncogenes como el KRAS, que se localiza en el cromosoma 12, que este es el que más frecuente se encuentra mutado en el carcinoma de páncreas. Hablando sobre el cuadro clínico, pues el cuadro de presentación clínico más frecuente con el que se va a presentar es dolor, ictericia y pérdida de peso. El dolor pues va a ser de inicio insidioso, epigástrico, como normalmente lo describen como transflictivo. Y pues la ictericia va a estar ocasionada sobre todo en pacientes que tengan un cáncer de páncreas en la cabeza o en el proceso uncinado. Esto debido pues a la compresión de la vía biliar. Y bueno, otro de los síntomas que podemos ver al momento del diagnóstico, pues la astenia, pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal y la coluria, que pues eso también viene de la mano con la hiperbilirrubinemia que ocasiona la ictericia. Y los signos más frecuentes, la ictericia, hepatomegalia, masa en cuadrante superior derecho, caquexia y el signo de Courvoisier, que pues recordemos que es la vesícula biliar distendida palpable debajo del borde costal. Y pues bueno, el cuadro clínico, pues como les mencionaba un poquito anteriormente, va a variar dependiendo de dónde se encuentre el cáncer de páncreas. Si se encuentra en la cabeza, pues es más frecuente que desarrolle una ictericia más rápido. También puede haber esteatorrea. Esto se atribuye a la pérdida de la capacidad del páncreas para secretar las enzimas que digieren las grasas. Y bueno, la patología. La clasificación del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, la AFIP, y la Organización Mundial de la Salud, de los tumores pancreáticos utilizamos, pues se dividen en malignos, premalignos y los benignos. En este caso, nosotros vamos a hablar del más frecuente, que es el adenocarcinoma pancreático ductal, pero pues tiene muchos subtipos, teniendo una frecuencia del 85 al 90%. ¿Cómo se llega al diagnóstico del cáncer de páncreas? Bueno, pues primero tenemos pues la sospecha ante un paciente que llega con un cuadro clínico con el que ya vimos anteriormente, pérdida de peso, ictericia, dolor abdominal. Entonces pues le mandamos a hacer estudios de laboratorio, aminotransferasas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Que pues bueno, van a tener un patrón de hiperbilirrubinemia de tipo colestásico, predominantemente la fracción conjugada de la misma. Otra prueba adicional que puede ser útil es la medición del marcador tumoral del antígeno de carbohidratos 19,9, o sea, 19,9. Sin embargo, esta no es específica para el cáncer de páncreas, ya que como pueden ver en la tablita que coloqué aquí al lado, pues también puede elevarse por algunas otras causas, así malignas como benignas, como pueden ser otros tipos de cánceres como el de pulmón, el de mama o inclusive una afectación benigna como la cirrosis. Entonces, no es muy específico, pero sí es muy sensible. Y bueno, ya que tenemos estas pruebas, el siguiente paso en la evaluación del paciente con sospecha de cáncer de páncreas, pues es valorar por imagen abdominal. Y pues esto va a variar dependiendo de la presentación clínica del paciente. Generalmente si el paciente llega con ictericia, pues lo primero que van a querer descartar es una obstrucción de la vía biliar. Entonces lo que van a pedir para descartar otras causas de obstrucción de la vía biliar, pues va a ser una ecografía de abdomen superior. Sin embargo, si el paciente muestra ya pérdida de peso, dolor, ya podemos seguir con la tomografía. Y bueno, vamos a continuar con la anatomía del páncreas. Para la anatomía del páncreas tenemos una clase específica donde hablamos de anatomía radiológica y las variantes anatómicas del páncreas, que fue dada por la doctora Diana Ortega. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube.
Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de la misma. Entonces, tenemos que el páncreas es una glándula exócrina y endocrina, la cual está localizada en el retroperitoneo, a excepción de la cola, que esta va a ser intraperitoneal. Se localiza anteriormente a la primera y segunda vértebras lumbares y se va a extender en el abdomen desde la concavidad del duodeno hasta el hilo esplénico. Esta va a estar rodeada de tejido graso sin una cápsula como tal. Anatómicamente lo dividimos en el proceso uncinado, la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. También más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de la división del páncreas en derecho, central e izquierdo. Y bueno, también el páncreas va a tener en su interior dos conductos. El conducto pancreático principal o conducto de Wirsung, el cual va a ir a unirse junto con el conducto colédoco para drenar en la papila mayor o en la ámpula de Vater, a nivel de la segunda porción del duodeno. Y otro conducto, que es el conducto pancreático accesorio o de Santorini, el cual va a drenar en la papila menor, también en el duodeno. Esto es lo que les mencionaba, cómo vamos a dividir el páncreas en derecho, central e izquierdo. Bueno, primero debemos de reconocer la arteria gastroduodenal, que con esta flechita está marcada aquí anteriormente al páncreas, y la vena mesentérica superior. Primero, se va a trazar una línea hacia la derecha de estas dos, y eso va a ser hacia la derecha, pues el páncreas derecho como tal, que incluye pues la cabeza y el proceso uncinado. Después vamos a poner otra línea hacia la izquierda de la vena mesentérica superior para dividir el páncreas central del izquierdo. El páncreas central pues va a ser lo que quede en medio de estas dos líneas que dibujamos imaginariamente, que viene siendo pues el cuello del páncreas, y el páncreas izquierdo pues viene siendo el cuerpo y la cola del páncreas. Bueno, otra cosa muy importante que debemos conocer pues es la irrigación y el drenaje venoso del páncreas. El páncreas pues recibe su irrigación del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Entonces, la cabeza y el proceso uncinado va a estar irrigado por las arterias pancreático-duodenales superiores que vienen de la arteria hepática, que a su vez viene esta del tronco celíaco, y de ramas del pancreático duodenales inferiores, que estas vienen de la mesentérica superior. También vamos a tener otra rama que irriga el páncreas, sobre todo el cuerpo y la cola, que esta va a ser la arteria pancreática dorsal, que esta va a tener un origen variable. Lo más frecuente es que venga de la arteria esplénica, como vemos aquí en el diagrama, pero también puede venir de la mesentérica superior o de la arteria hepática común. Todas estas pues se van a anastomosar para irrigar el páncreas y que pues no sea susceptible a isquemia. El drenaje venoso, en general, pues las venas pancreáticas van a discurrir paralelas a las arterias y estas van a drenar principalmente en la vena esplénica, que esta pues se va a unir a la vena mesentérica superior para después drenar en la vena porta. Bueno, el protocolo de adquisición de tomografía, vamos a requerir que el paciente tenga un ayuno de al menos 4 horas antes de realizar el estudio y le podemos pedir que tome 500 mililitros de agua a 1 litro por vía oral como agente de contraste negativo antes de meterlo a realizar el TAC. Se van a infundir de 125 mililitros a 350 mililitros de agente de contraste a 3 centímetros cúbicos por segundo. Y vamos a adquirir una fase arterial tardía. Esta la vamos a adquirir a los 30-40 segundos. Y pues bueno, este protocolo pues es con el objetivo de maximizar la diferencia de la atenuación entre el tumor y el páncreas normal, ya que pues más adelante vamos a ver cómo en algunas ocasiones pueden llegar a verse isodensos al resto del parénquima pancreático, pero si tenemos una fase arterial tardía o una adquisición de un protocolo adecuado, pues va a ser más fácil pues la valoración del tumor.
Esta diapositiva es como un breve resumen de lo que acabamos de ver, del adenocarcinoma pancreático. Del 85 al 95%, pues es el más frecuente de los tumores malignos del páncreas. La edad de presentación es de los 60 a los 80 años. Es más frecuente en hombres. Su localización más frecuente va a ser en la cabeza, con un 70%, un 10 al 20% en el cuerpo y del 5 al 10% en la cola. Recordemos que es de mal pronóstico y la enfermedad es no resecable al momento del diagnóstico, aproximadamente en un 75-80%. Bueno, de los hallazgos radiológicos, vamos a comenzar con el ultrasonido. El ultrasonido, pues, no es un estudio de imagen que sea, pues, para una valoración preoperatoria del cáncer de páncreas. Sin embargo, pues, se utiliza en ocasiones para, como les mencionaba, hacer un diagnóstico diferencial en otras causas de ictericia. ¿Ok? Entonces, generalmente nosotros cuando hacemos un estudio de abdomen superior, a veces es muy difícil debido al gas pues del abdomen y del paciente, que a veces no vienen con el ayuno, o a veces no alcanzamos a ver el páncreas completo, como en esta imagen que tengo acá arriba, que aquí pues el páncreas se ve muy bonito. Este es un páncreas normal. Llegamos a ver incluso una pequeña parte del cuerpo y eso es lo que medimos, pero nos quedamos cortos con la valoración del páncreas. Entonces, pues le pedimos otro estudio de imagen en dado caso que haya la sospecha. Bueno, ¿cómo lo vamos a encontrar? Como una masa hipoecoica, como podemos ver en esta imagen, que pues está mal definida y pues sí, como les digo, nos quedamos cortos para la caracterización, entonces lo mejor de aquí seguiría pedir una tomografía de abdomen contrastada. Bueno, de la tomografía tenemos que vamos a ver una imagen hipodensa o isodensa que van a ser poco definidas. También la tomografía nos va a ayudar para la relación del tumor con la vasculatura adyacente y para descartar metástasis a distancia. Todo esto pues para ver si el tumor es resecable o no, ya que pues es un tumor muy agresivo que generalmente, aunque le quiten el tumor al paciente, pues su sobrevida es muy poca. Bueno, aquí tenemos un caso aquí de nuestro centro y este paciente, pues vemos que a nivel del cuerpo, del páncreas, alcanzamos a ver una imagen irregular, hipodensa, mal definida y que en esta imagen alcanzamos a apreciar algo de la dilatación del conducto pancreático y también vemos que contacta menos de 180 grados a la vena mesentérica superior. Y otro dato aquí importante es que no alcanzamos a valorar muy bien la vena esplénica. Esto cuando no se alcanza a ver de manera completa o totalmente es sugestivo de una trombosis. Estas imágenes representan el signo del doble conducto, que pues es la presencia de la dilatación simultánea del conducto colédoco y del conducto pancreático principal. Podemos verlo acá también. Y también vemos pues acá la vesícula biliar que está hidrópica, distendida. Inclusive alcanzamos a ver también algo de dilatación de la vía biliar intrahepática. Estas otras imágenes de también pacientes con cáncer de páncreas. Vemos pues una masa, pues general, aquí no se alcanza a valorar completamente el parénquima pancreático porque pues tiene una disposición oblicua, no está completamente horizontal, pero vemos una masa mal definida a nivel de la cabeza y el proceso uncinado, que se ve pues con áreas hipodensas. Y bueno, en la siguiente podemos ver que aquí ya no podemos ver la vena mesentérica superior. Eso quiere decir que pues la está involucrando, englobando. Y en esta imagen pues tampoco lo alcanzamos a ver con bordes separados como deberíamos de verlo normalmente. Estas otras imágenes de tomografía vemos en la superior una masa isodensa
con unas áreas hipodensas ahí más pequeñitas, que pues está mal definida a nivel del cuerpo del páncreas. Aquí lo que vemos llama la atención, este puntito que vemos aquí, que solamente tiene como un ligero realce en su periferia, es la arteria mesentérica superior, la cual tiene un trombo, ¿ok? Y aquí está, lo podemos valorar de este lado también. Bueno, la enfermedad metastásica pues suele afectar principalmente a los ganglios linfáticos regionales, al hígado y al peritoneo. Esta imagen pues simplemente la puse, es un paciente que tiene un adenocarcinoma pancreático, pues como una masa, como estuvimos viendo, hipodensa, mal definida. Este está pues en la cola del páncreas y al momento de revisar el hígado pues veíamos múltiples imágenes redondeadas hipodensas que pues eran compatibles con metástasis. En este paciente pues no se encontraron ganglios o algún otro signo de metástasis, simplemente se encontraron en el hígado. En la resonancia magnética, pues bueno, va a tener un comportamiento muy similar al que tenemos en la tomografía. Vamos a tenerlo como hipointenso en T1, igual en T1 FATSAT lo vamos a ver hipointenso, en el T1 contrastado con gadolíneo, el realce va a ser más lento que el del páncreas normal, o sea, el resto, comparándolo con el parénquima pancreático normal, que pues bueno, aquí lo ideal sería la inyección dinámica con saturación de grasa con fase arterial para poderlo valorar mejor. Y en el T2 FLAIR puede ser variable. Esto va a depender de la cantidad de reacción desmoplástica reactiva que tenga el páncreas. ¿Ok? Y aquí tenemos imágenes en T1 y en STIR, donde vemos una masa redondeada, hipointensa, también mal definida, que incluso alcanzamos a ver que la grasa también se ve algo borrada. Acá lo alcanzamos a ver también. Y en el STIR podemos ver que tiene una zona hiperintensa, que esto nos habla de necrosis. Hablando un poco del PET-CT con 18 FDG, bueno, la mayoría de los tumores malignos pancreáticos son hipermetabólicos en comparación con el páncreas normal, que este generalmente tiene una captación mínima o nula del 18 FDG. El grado de captación pues, va a ser directamente proporcional al tamaño de la lesión, sobre todo en las lesiones mayores de 1 centímetro. Y también el PET nos sirve para buscar, cuando tenemos la sospecha de cáncer de páncreas, pero por tomografía no se alcanza a visualizar, la lesión es muy pequeña. En estos casos sí nos va a servir el PET. Como podemos ver en esta imagen, del PET fusionado con la tomografía, un halo hipermetabólico con una zona central que pues esta área era de necrosis, que lo podemos correlacionar con la imagen de tomografía axial que tenemos de este lado, donde pues aquí ya le estaban haciendo una biopsia al mismo tiempo. También nos sirve para la valoración de ganglios metastásicos. En este caso tenemos un paciente de 65 años en el cual tenía unos ganglios mesentéricos aumentados de tamaño y en la imagen de fusión pues vemos que se ven hipermetabólicos, lo que quiere decir que pues ya también tenían metástasis ganglionares. Bueno, vamos a hablar un poco también de la estadificación. No les voy a platicar todas estas imágenes, pero las puse para pues, tenerlos ahí como referencia cuando veamos un cáncer de páncreas. La que me gustó más es esta que sigue, que está más didáctica para poder, pues sí, describir el TNM. Bueno, tenemos que el T1 es un tumor menor de 2 centímetros. El T2 va a ser un tumor mayor de 2 centímetros, pero menor de 4. El T3, un tumor mayor de 4 centímetros. Y el T4, este tumor ya va a involucrar el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior o la arteria hepática común, sin importar pues el tamaño. Si los involucra, pues ya es un T4. En la N, que son si tenemos invasión ganglionar o no, bueno, el N0 pues no va a tener ganglios metastásicos. El N1 vamos a tener de 1 a 3 ganglios y en N2 más de 4 ganglios.
en las metástasis a distancia, M0, pues no vamos a encontrar metástasis, y M1 si tenemos metástasis. Vamos a hablar de los criterios de resecabilidad. Esto es muy importante para nosotros como radiólogos al momento de hacer el reporte, ya que pues hay que ver si es un paciente candidato a cirugía o no, porque eso es lo que nos van a preguntar el cirujano que vaya a atender a este paciente. Y pues bueno, la resección quirúrgica completa es el único tratamiento potencialmente curativo del adenocarcinoma de páncreas, pero solo del 15 al 20% de los pacientes van a tener una enfermedad resecable. En esta imagen podemos ver como muy a grandes rasgos qué es lo resecable, los tumores borderline y los que no son resecables. Los tumores resecables son los que no van a contactar con los vasos que se encuentran alrededor del páncreas. Igual ahorita lo vamos a describir con mayor detalle. Los borderline o los resecables borderline son los que se van a encontrar en un contacto menor o igual a 180 grados del diámetro de la circunferencia de los vasos. Y los irresecables, estos van a tener un englobamiento o van a tener mayor del 180 grados pues el contacto con el vaso adyacente. Bueno, esta tablita ya nos habla a más detalle cuáles son los tumores resecables y los de resecabilidad borderline. Los resecables, pues, de cajón deben de no tener metástasis a distancia y no tiene que haber evidencia radiológica de afectación de la vena porta o de la vena mesentérica superior. Los planos grasos alrededor deben ser intactos, también alrededor del tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria mesentérica superior. Entonces, en resumen, un tumor resecable solamente está en el páncreas, no afecta la grasita y no está, pues, contactando los vasos adyacentes. Los tumores de resecabilidad borderline, pues, tampoco deben de tener metástasis a distancia, porque eso inmediatamente pues lo convierte en un tumor irresecable. La afectación radiológica de la vena porta o de la vena mesentérica superior puede ser con distorsión, estenosis u oclusión de la misma, con presencia de un vaso adecuado proximal y distal que permita la resección y la reconstrucción de la misma. Los planos grasos deben permanecer intactos alrededor del tronco celíaco, la arteria hepática y la mesentérica superior. La afectación de la arteria gastrodenal por parte del tumor hasta la arteria hepática, tanto afectación focal como contacto directo de la arteria hepática sin extenderse al tronco celíaco. Y la afectación radiológica de la arteria mesentérica superior debe ser menor a los 180 grados de la circunferencia del vaso. Bueno, este es un ejemplo de un adenocarcinoma pancreático resecable, como les mencionaba ahorita. Pues, ¿cómo lo vamos a identificar? Es una masa hipodensa, parcialmente definida. Aquí la podemos ver al nivel de la cabeza del páncreas. Y bueno, aquí lo importante es ver que la grasa, estas líneas pequeñitas que vemos todavía pues casi negras, que es la grasita que divide los vasitos del páncreas y la tumoración, pues no está contactando con la arteria mesentérica superior, que es esta que estoy aquí señalando. Entonces, este tumor es resecable, ¿ok? Porque no la contacta, no tiene metástasis a distancia y solamente se encuentra en el páncreas. Este ejemplo es un adenocarcinoma pancreático resecable borderline, ¿ok? Aquí tenemos una imagen en axial donde a este nivel tenemos el páncreas con una tumoración que pues la verdad, o sea, está mal definida, no lo alcanzamos a distinguir muy precisamente, pero aquí tenemos la arteria mesentérica superior, esta que estoy señalando acá, que aquí ya no vemos un plano de separación como el que veíamos en la imagen anterior. Aquí ya está contactando el tumor con la arteria mesentérica superior, pero la contacta en menos de 180 grados de su circunferencia, lo que lo hace un tumor borderline. Igual acá en
en el reformateo en sagital, lo podemos igual ver el tumor y vemos que la contacta, pero no la está, o sea, no más del 180%, más de los 180 grados, perdón, de su circunferencia. Y dentro de los tumores irresecables, pues va a variar un poquito dependiendo de la localización, si está en la cabeza, si está en el cuerpo, si está en la cola, si es afectación ganglionar, pero aquí, si la afectación de la arteria mesentérica superior es mayor a 180 grados, ya se considera irresecable. También, asimismo, si tiene metástasis a distancia, ya es un tumor irresecable. Y en caso de la afectación ganglionar, si tenemos metástasis ganglionares más allá del campo de resección, esto también ya es irresecable. Y bueno, el adenocarcinoma pancreático irresecable, como lo podemos ver aquí en esta imagen, en axial vemos esta imagen hipodensa que corresponde con la tumoración. Como pueden ver, es una imagen que está pues poco definida, que incluso la grasa ya se ve pues estriada, borrada, no la alcanzamos a definir muy bien. Y tenemos la arteria mesentérica superior. Aquí pueden ver cómo el tumor ya abarca más de 180 grados de la circunferencia del vaso. Y acá en el coronal, pues vemos también cómo está el tumor afectando la arteria mesentérica superior. Y pues esto ya es un tumor irresecable. Y bueno, dentro del tratamiento quirúrgico que se les puede ofrecer a los pacientes, pues también va a depender de la localización del tumor. Si el tumor está localizado en la cabeza del páncreas, en el proceso encinado y en el cuello, se les puede ofrecer una pancreático-duodenectomía o una cirugía de Whipple o procedimiento de Couch-Whipple. Este pues va a tener dos variantes. La estándar, que va a remover el antro gástrico, y la preservadora del píloro, que esta pues conserva el estómago y la primera porción del duodeno. En este procedimiento se extirpa el duodeno, 20 centímetros proximales del yeyuno, la cabeza del proceso encinado, el cuello del páncreas, la vesícula biliar, el conducto biliar distal y también una linfadenectomía regional. Después de esto se hace la anastomosis. Se hacen 3 anastomosis, como se puede ver en esta imagen, que es la hepático-yeyunostomía, la pancreático-yeyunostomía, y aquí puede variar, dependiendo si dejan el duodeno o no. Entonces puede ser una duodeno-yeyunostomía o una gastro-yeyunostomía. Y pues esto es la cirugía de Whipple. Los resultados de la cirugía de Whipple pues tienen un mal pronóstico, incluso cuando tienen márgenes quirúrgicos negativos. Y la tasa de supervivencia a 5 años es de solo el 10 al 25% y una supervivencia media de entre 10 y 20 meses. O sea, inclusive si les vaya bien en la cirugía, a los pocos meses pueden fallecer estos pacientes. Y otra cirugía que también se les puede ofrecer a los pacientes es la pancreatectomía distal, que esto es en caso de tumores que se encuentran en el cuerpo y en la cola, que esta también se combina con una esplenectomía. Todos estos procedimientos pues se pueden hacer vía laparoscópica o inclusive mencionaban que en vía robótica, que pues esto no altera ningún resultado entre cada una de las técnicas. Y bueno, a manera de conclusión, pues, el diagnóstico por imagen desempeña un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con adenocarcinoma de páncreas. La tomografía computarizada es actualmente la modalidad de elección y para maximizar la eficacia diagnóstica de la tomografía es esencial una técnica meticulosa que siga un protocolo de páncreas bien diseñado. Y una vez realizado el diagnóstico del adenocarcinoma del páncreas, la clave del manejo es determinar la resecabilidad. Y es aquí pues donde nosotros pues formamos un papel fundamental para valorar esas imágenes que si afectan la arteria mesentérica superior o no, y esto pues va a ayudar más al diagnóstico y a la
valoración prequirúrgica del paciente. Y pues bueno, esto de mi parte es todo. Muchas gracias. Y esta es la bibliografía que utilicé para la clase. Si tengan algún comentario. ¿Alguien tiene una pregunta?